El tema me interesa que todo lo que tengan como preguntas lo vayan haciendo, nos vayamos un poco interiorizando bien el tema, lo que hablábamos recién, y quería explicarles acá gráficamente, por las preguntas que me hicieron afuera, era que no se preocupen para los que tengan herramientas combi, porque lo vamos a ir viendo en terreno y en el fondo lo vamos a ir bien en el tema práctica, cómo poder hacer las aperturas que teníamos, ¿se acuerdan? Lateral, que decíamos necesitábamos aproximadamente entre 4 o 5 centímetros para poder introducir la mandíbula y poder abrirla. Así que la idea es que lo van a ver, para los que no les alcanza esta expansión y lograr este espacio, lo vamos a ver cómo lo vamos cortando y vamos a ir viendo físicamente todo. Y como vamos a trabajar en grupos de pequeñitos, podemos ir haciendo todas las preguntas que quieran y también de la utilización y las diferentes marcas de las herramientas. Para poder aclararlo un poco, me interesaría, porque sé que fue como pregunta en general, ¿cómo funcionan las herramientas? Las herramientas son émbolos. ¿Qué significan émbolos? Que en el fondo, de una u otra manera, para que ustedes lo tengan súper gráfico y súper claro cómo funciona. Olvídense de las puntas, porque las puntas yo le puedo poner lo que quiera, sino que vamos a hablar del cilindro que viene hacia atrás. Es un cilindro y sobre ese cilindro viene otro. ¿Por qué las herramientas en general tienen dos mangueras? Porque por un lado, una de las mangueras es por donde ingresa líquido hidráulico. Cuando hablaba el amigo ahí de Venezuela, que nos dio una muy buena cátedra en el fondo técnica con respecto a las herramientas, es decir, ¿por qué son de alta presión? Porque yo necesito mucha presión para poder sacar estos émbolos de adentro y me produzcan esta apertura, este corte, este cierre, todo lo que produce la herramienta. En el fondo yo necesito por una de las mangueras que me ingrese mucha presión para poder ejercer esto, y con esta fuerza, ¿cierto?, me ejercen esta apertura. Cuando yo la cierro, hago el ejercicio inverso, devuelvo el líquido hidráulico, que voy llenando este cilindro, que voy comprimiendo este cilindro, y lo que hace es que lo voy devolviendo y voy cerrando este émbolo, voy guardando este cilindro adentro y voy cerrando las herramientas. Ese es el funcionamiento un poco de lo que tenía. Entonces cuando me decían, es necesario, o nos hacían unas preguntas acá, estirar las mangueras completas, no es necesario estirarlas completas, porque en el fondo hay herramientas que vienen en carretillo, en carrete, que no dice el fabricante, estírela al máximo antes de ocupar. Entonces las herramientas combi, cuando muchas veces también nos quedan estas vueltas, no es necesario estirarlas completo o estirarlas completamente antes de ocupar. ¿Alguna duda que tengan hasta el minuto? ¿No? ¿O sí? Sigamos. Vamos a esperar a Tramoya. Ahí viene. Ya le bailo. Lo que hablábamos de sacar las puertas, una nueva de las técnicas, Big Door, en el fondo gran espacio de lo que podemos tener, que un poco va con las condiciones que hablábamos recién, determinar presencia de airbag, sumamente importante, abrir la puerta posterior, que es la puerta de atrás, lo que hablamos recién. Entonces con esto nos vamos a evitar en el fondo, tiempo de lo que ocupábamos antes, y vamos a lograr un gran espacio entre pilar A y pilar C, o pilar 1 y pilar 3, y considerando todo, al final decíamos en orden de los factores, muchas veces tampoco nos va a alterar mucho el producto, porque lo ideal es que en el fondo logremos tener esta gran puerta que es desde adelante hasta atrás, o de atrás adelante, como lo quieran tomar. El poste B. Exactamente, sacamos el poste B y cortamos los pilares, y así con eso logramos abrir todo el costado. Dale. Y tenemos eso. Y eso, por eso que cuando hablamos de decir el daño que yo ya le hago al auto o al vehículo ya es tan grande que en el fondo, si le voy a sacar una puerta o ya abriéndola, más que abrirla, es decir, hay que tomar la determinación de sacar una puerta, cualquier otro método que nosotros ocupemos con el auto de extraer la puerta o de extraerlas completas, ya en el fondo el viejo, el dueño del auto ya tiene que comprarlo completo, así que no es mucho. Y con esto, como objetivo nuestro, en el fondo de rescate, y cuál es nuestro objetivo, lograr harto espacio. ¿Para qué?
para poder acceder a las víctimas, para poder tener un buen espacio de poder trabajar bien en la parte de trauma, que es lo que a nosotros nos interesa más que el tema de explicación, logramos bastante. Extracción del techo. Lo primero, siempre, y esto lo van a ver súper reiterativo, porque cada vez que nosotros vayamos a aplicar herramientas hidráulicas, lo ideal es que nosotros hayamos roto, o hayamos sacado, extraído todos los vidrios, porque si no, lo que vamos a hacer, en vez de que sea inastillable y tengamos ahí una posibilidad de poder sacarlo con la mano. Otra de las cosas que hablaba recién alguien me preguntó, ¿qué puedo tener yo como posibilidad de solo estallar o romper el vidrio y decir, ¿sabes qué? Muchas veces se va todo para adentro. ¿Cómo puedo hacer de retener estos vidrios? ¿Cómo puedo hacer de tenerlos ahí? Bueno, hay un tape que se vende. Papel film. Claro, papel film, y en el fondo lo colocamos. ¿Cómo? Bueno, lo ideal es que coloquemos sobre los bordes, coloquemos un poco así, coloquemos acá, digamos, lo vamos a ver bien en la práctica, pero es a la larga así, aquí, o así, ahí, y coloco sobre los vidrios en forma cruzada y con eso reviento y tengo vidrios pegados sobre este papel y lo saco prácticamente como el parabrisas. Esa era otra de las formas. Lo vamos a ver bien en extracción del techo. Extraer el vidrio y cortar los pilares. Cuando yo corto pilar 1, 2, 3, pilar A, B o C, por un lado sostengo, porque si no tengo a alguien sosteniendo, lo que logro es que cuando corto una parte, cuando ven, el techo baja, por lo tanto es altamente peligroso y se nos puede transformar en algo peligroso para los pacientes que tengo dentro del auto. Ahora, ¿qué logro? ¿Qué es lo que estoy logrando como objetivo cuando voy a sacar el techo? Lograr mejor acceso y espacio. Espacio, ¿de acuerdo? Entonces, cortaba pilares y lo que hago, corto los primeros por un lado, ideal partir, lo ideal es partir siempre en contra de lo que tengo el paciente, mientras empezamos a meter ruido siempre, y no sé si alguno de ustedes ha chocado y nos puede contar una historia, pero yo por lo menos les puedo contar que lo que menos uno quiere cuando ya tuvo todo un accidente es que te metan ruido al lado de tu oreja o alguien te cuente qué es lo que te va a pasar. Entonces, estoy aquí, lo ideal es que parta en contrario a nuestro paciente para poder decir, señor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que está cortado, lo vamos a sacar, necesitamos espacio, poder explicar, la protección psicológica, ¿se acuerdan de lo que está pasando al paciente? Cortamos el lado, primero al otro lado, cortamos el lado del paciente, sacamos el lado, el techo. Y logramos tener. Lo otro es el pliegue del techo, que lo vamos a ver, se puede plegar también en el fondo hacia un lado, hacia adelante, hacia atrás. Y eso es cortando pilar 1, pilar 2 y cortando una corte entre medio de donde lo vayamos a sacar en forma pastel. ¿Qué es lo que hablamos en forma pastel? Cortando un triángulo. ¿Por qué? Porque con esto yo logro introducir más la herramienta, ya sea combi, ya sea lo que tenga, ojalá se haya. En el fondo logro introducir más hacia el interior, hundo o bajo con una barreta, un chuzo, con una tabla, con lo que tenga, y con esto logro automáticamente que el techo se pliegue. ¿Bien? Lo ideal el flap en lateral es cuando tengo vehículos volcados, porque ahí yo logro un espacio. Pero aquí, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen cuál podría ser nuestra problemática? Yo tengo en el fondo un auto volcado sobre su eje, corto los pilares arriba, ¿y cuál va a ser la problemática que creen ustedes que nos vamos a encontrar? No sobre las latas, voy a la problemática que tengan ustedes como rescate vehicular, en el fondo como evaluación, ¿cuál podría ser su problema? Y la posición de la víctima. La posición de la víctima. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vuelvo a insistir, ¿y por qué lo traté? En el fondo, plegar un techo así es mucho más fácil que plegarlo cuando incluso lo tengo arriba. El tema es que volvemos como al inicio y decir, siempre debemos coordinar todas nuestras maniobras de técnicas de explicación con las personas que están haciendo en el fondo el ABC de trauma y cómo están sosteniendo a las personas que están en el interior del vehículo. ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? Vamos. Qué bueno. Desplazamiento del tablero interior.
desplazamiento del frontal interior que se llama antiguamente. En el fondo yo tengo que, ¿cierto? Tengo pacientes que chocaron, tengo atrapados con el panel, generalmente son en vehículos que no tienen capó, que no tienen el motor adelante, que lo tienen acá, y tengo atrapadas las piernas en este tema. Entonces yo tengo una presión sobre los pacientes, encima de sus piernas. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de esto? Liberar esa presión para yo poder liberar al paciente y poder hacer la extracción. ¿Cómo lo logro? De la siguiente manera. Lo ideal, logrando acá lo siguiente. Primero liberar fuerza para poder lograr tensar esto y sacarlo del vehículo. Si yo no corto sobre los vértices del auto y sobre el pilar de acá, porque no saco nada con cortar acá abajo y tirar, porque al final tengo fuerza contraria. Entonces, ojo, corto pilar A, corto pilar abajo, y en el fondo la idea es desplazar esto para poder liberar esta tensión que tengo sobre este paciente. ¿De acuerdo? ¿Pero tiene que tirar de los dos lados o con que tire uno solo basta? ¿Tenés que poner lo mismo del otro lado contrario o no? De los dos. Mira, mucho depende también del nivel de atrapamiento que tenga el paciente, porque de verdad si esto se viene completo hacia acá, yo necesito sacar esto completo. Muchas veces si tenemos frontales, que en el fondo tengo solo esto, y depende mucho el nivel de atrapamiento de la persona, lo que necesito es que solo esto se vaya hacia adelante. Ahora, ¿cuánto desplazo? Porque muchos decían, bueno, lo ideal y cuando nosotros hacemos las prácticas es que abrimos el RAM y lo extendemos, ojalá que tenga 6 cuerpos para poder prácticamente doblar el auto completo. No, lo ideal es que en el fondo yo logre poder sacar las piernas a los pacientes, y ese es la fuerza o lo que tengo que dar para que esto se desplace. Perdón, ¿hay de alguna forma algo contrario a que yo... ¿Hay algo contrario a que uno, de ser necesario, pueda meter la herramienta muy cerca del paciente, incluso hasta debajo del paciente? Por ejemplo, por el tema de frontal, nos ha pasado hace poco, ahora unos 10, no, poco más, un mes. Un camión. El paciente estaba muy atrapado, y entonces el problema fue que desplazando, bueno, no se podía desplazar frontal porque era un camión frontal y estaba muy clavado contra un acoplado delantero. Adelante, pero bueno, el problema era ese. Tuvimos que meter la herramienta con 2 herramientas y una debajo del paciente, debajo de las piernas, y ahí fue la duda que me quedó a mí de que, ¿qué puede? Digamos, lo hicimos de esa manera, se desplazó, se sacó, perfecto. Pero el tema es que si hay algo que indique lo contrario, que no se pueda hacer, o que no se deba. Que las técnicas son estas y no te podés mover dentro de todo. Nosotros partimos de un concepto básico, y yo creo que para todos es lo mismo. El concepto básico es que uno enseña, si uno lo toma cronológicamente, son 9 pasos, desde la estabilización hasta abrir el tercer acceso. Y si uno los numerara, podría decir, ¿sabes qué? ¿Y por qué le sacamos una numeración? Y eso es un tema que lo vimos hace ya por lo menos 8 o 10 años. Porque cuando lo explicábamos en clase decíamos, paso número 1, estabilización del vehículo. Bueno, lo tratamos de dejar obligatorio porque sí dijimos, dentro de la obligatoriedad, es decir, yo estabilizo el vehículo. Y esa es una técnica que... Ahora, ¿cómo? Yo te digo, mira, ¿sabes qué? Tenemos estas técnicas, con 3, con 4, como tú lo quieras. Entonces tú me vas a decir, bueno, ¿cuál empezó a ver y cuál empezó a ser la problemática de esto? Es decir, tengo un auto que el viejo iba a jipear a cerro y lo tenía levantado este corte. Bueno, yo te enseñé cómo estabilizarlo y necesito que lo encontré en 4 puntos. Ahora, ya, ok, castillo, de otra manera. Un bloque, otro bloque, otro bloque, otro bloque, puño, estabilizamos. Punto número 1, resuelto, con autos grandes, camiones, estabilización, grandes, pesados, como quieran. Y la estabilización quedó fija. Después lo teníamos como paso número 2 y seguíamos extracción de vidrio, sacar puertas, techo, desplazar frontal. Entonces de repente llegábamos al paso número 9, o último decíamos abrir el tercer acceso. Entonces muchos contaban su experiencia y después decían, pero usted me hizo clase hace 5 años atrás. Y yo fui un rescate y yo primero estabilicé, bien. Después le saqué los vidrios, todos los vidrios al auto.
Después le saqué todas las puertas, después le saqué el techo y después, ¿y qué es lo que necesita usted? Abrir el techo.